Bueno, yo creo que empezabas, ministra, diciendo que hay un fenómeno del odio, pero también es cierto que los que odian no son unos fenómenos. Y hay que dejar claro que es gente que no tiene una altura moral e intelectual que tienen sus víctimas. Yo, a diferencia de mis compañeras, he tenido la suerte de no sufrir cuando era una niña, de no ser señalada. Ahora estoy pagando un precio bastante alto, no porque no pensase como pienso desde los 15 años, sino porque ahora mi voz importa. Importa a una parte de la población, o por lo menos la escucha más gente. No es lo que digo solo, es donde lo digo y cómo lo digo. Es que no es poner un tuit, no es subir a las redes sociales. Es que muchos de los mensajes que hago en defensa de los derechos humanos, de la lucha contra la violencia de género, de la lucha contra el negacionismo, los hago en programas que los ve 6 millones de personas. Y eso molesta. No todos, no todos tienen la misma audiencia. Esto molesta, y molesta el mensaje, molesta que te salgas del molde, molesta que te vayas a los márgenes, porque en un momento en el que hay un auge de la extrema derecha, de un fascismo galopante, feroz, ultra, donde están inyectando pasta a tertulianos, el gremio que más controlo, y que hay auténticos operadores políticos en mesa, disfrazados de periodistas, de analistas, de toda esta cosa. Hay algunas voces, lo que yo hago no soy la única, por suerte. Hubo mucha gente que lo hizo antes que yo y tuvo que sufrir las consecuencias del desempleo o de otro tipo de castigos, y habrá gente que lo siga haciendo. Lo que yo hago es plantarme. Y cuando te plantas, cuando eres una mujer joven de 27 años, que yo nunca he afectado mi ideología a mi rigor, pero que nunca he escondido que yo soy de izquierdas o antifascista. Yo creo que eso es lo que verdaderamente les molesta. Y yo siempre digo que hay que seguir, que ese es el camino, a pesar de que tengas que abandonar espacios donde se quedan tus acosadores. Y que quizás esta cumbre, que hoy es fundamental, ojalá dentro de 10 años no lo sea, porque en esos espacios se queden las víctimas y no sus acosadores. Mientras tanto, hoy hay que seguir denunciándolo públicamente, seguir acompañando a los jóvenes que lo necesitan, porque cuando entrábamos aquí compartíamos reflexiones, mensajes que nos llegan de familias que nos ven, y yo voy a seguir por todos los jóvenes que hoy les están haciendo bullying en el colegio por tener otro color de piel, por tener otro origen, mientras en los medios de comunicación te dicen que hay que deportar a gente y que el problema de la vivienda es que hay muchos negros en el barrio. Y no te dicen que hay especuladores, que hay fondos buitre, sino te hablan del falso bulo de la ocupación. Eso están haciendo muchos medios de comunicación. O cuando hay asesinatos machistas, te dicen que es que hay leyes feministas que, claro, que han puesto de los nervios a los hombres. O sea, que siempre es culpa de nosotras cuando pasa alguna de estas tragedias. O que cuando queremos hablar de que la gente merece quedarse en este país, que algunos tienen los mismos derechos o más, y las mismas obligaciones, hay que decir que, bueno, hay que denunciar que ellos estén hablando de invasiones cuando la realidad es otra. Así que, ¿cuándo lo noté yo? Cuando empezó a importar mi voz. Y no hay que dejar que ninguna voz no importe. Voy a seguir contigo, Sara. En tu caso, bueno, pues es muy visible, participas en el debate público como analista política en diferentes tertulias, ya lo has comentado, pero hay muchas mujeres que participan también, como tú, en tertulias, en análisis político, pero parece que desde determinados sectores, sobre todo desde el sector ultra, pues se han focalizado particularmente en ti. ¿Por qué crees que ocurre esto? Has avanzado algo, pero concrétame un poco más. ¿Qué elementos creas que explican esa obsesión, diría yo?
que tienen algunos contigo? Bueno, yo no sé si ya es valentía o inconsciencia. Ya empiezas el motor y sigues. Bueno, yo creo que, y lo saben, aquí sé que hay compañeros periodistas que yo respeto y que creo que hacen un gran trabajo. Yo no he descubierto nada, simplemente he hecho lo que me da la gana. Y eso no se suele hacer. Podemos hacer trampas y engañar, pero yo intento ser honesta no solo por la gente que hoy está aquí, sino por el espectador, el oyente, por la ciudadanía, que al final es para los que trabajamos, tanto los políticos como la gente que estamos en los medios. Nos debemos a la verdad. Y la verdad es que hay nombres prohibidos en los medios de comunicación. Hay nombres que no se tocan. Hay empresarios que no se tocan. Hay políticos y políticas que no se tocan. Y señalar todas estas cosas que yo he hecho siempre ha sido una forma de dejar que te señalen. Claro, cuando tú te plantas en un medio de comunicación y dices que esa forma de trabajar es corrupción, cuando tú destapas o participas en, oye, yo no quiero blanquear ciertas cosas, no quiero estar en mesas con condenados por mentir, no quiero compartir esos espacios, no quiero estar con gente que ningunea a las víctimas de agresiones sexuales, a víctimas de violencia de género, no quiero estar con gente que desprecia los derechos humanos y además lo dices. Y dices quién, y dices cómo se llama, cómo se apellida. Eso cuesta y tiene un precio. Cuando tú no te doblegas en un momento, y aquí me vais a perdonar, en un momento en el que todo el mundo está pensando en el día de después, que yo estoy viendo a compañeros que ideológicamente están como yo, piensan como yo, pero que creen que en este país va a gobernar el fascismo y están haciendo los deberes hoy para mañana y están diciendo, mejor de esto no hablo, a ver si dentro de un año, 2 años, sigo conservando mi silla. La silla no se conserva en base a ser un pelota y un cobarde. Se conserva en base a tu trabajo, a tu rigor, a la decencia. Y a veces hay sillas que no merecen la pena. Y hay sillas ahí fuera más decentes. Entonces yo creo que ha habido campañas de desprestigio, de señalamiento, por varias razones que se juntan en mi caso. Yo acabo de cumplir 27 años. Entré en la tele con 21. Decía las mismas cosas que ahora, incluso peores. Soy mujer. Hay algunos que te meten en el canon de belleza, sentado, que hay algunos que disfrutan, a otros que les fastidia. Soy feminista. Soy de una generación que, lo digo siempre, tuvimos antes miedo que ideología. Yo ya sabía lo que era el miedo a un agresor, a un acosador, a un tipo en clase que te tocaba el culo, que sabía a quién iba a votar cuando cumpliese los 18. Yo sabía lo que era el miedo y el miedo se trasladó en lo que hoy pienso, en la defensa de lo que hago. Pero sabía lo que era tener miedo. Y hay una generación completa de mujeres que sabíamos lo que era tener a un baboso en clase y que hoy denunciamos a un baboso presentando un programa o dirigiendo una empresa. Y hoy hacemos esto. Entonces se juntan varios factores que hacen que para algunos sea un peligro. Y lo único que soy es una profesional que quiere seguir haciéndose un trabajo sin que le impongan, sin que le manden y sin doblegarnos, porque no me sale de las narices hacer lo que me dicen que haga. No me sale de las narices. Y además, Sara, has decidido denunciar. Sí. Has decidido denunciar. La semana pasada sufriste una persecución que acabó con daños físicos. Quiero pedir un aplauso en solidaridad por esa agresión. Pero yo creo que muchas veces hay campañas quizás en las que te encuentras desde un punto de vista legal dificultades para poder denunciar. ¿Cuáles son esas dificultades? ¿Por qué crees además que cuesta dar ese paso de denunciar este tipo de campañas? Bueno, pasa una cosa en mi caso. Yo no tengo ningún poder político que me ampare o me proteja. Hay algunos acosadores y agresores que yo he denunciado que el abogado se lo paga un partido. Yo me lo pago yo. Entonces, cuando te cuesta el bolsillo, cuando tienes día, tarde y noche, y sé que esto está muy mal decirlo porque hay que animar a perseguirles,
pero yo he dejado de denunciar a mucha gente por falta de tiempo, por falta de medios y por falta de dinero. Porque te cuesta tiempo ir a una comisaría, pasarte una tarde entera. Cada mensaje es una persona distinta. Lo sabéis, los juristas, bueno, y cualquier ciudadano con conocimientos sobre lo que está pasando, cada denuncia que te llega y te dice te voy a tirar a una cuneta, te voy a romper las costillas, te voy a violar, te voy a degollar, son mensajes distintos, con nombre y apellidos distintos, una investigación policial diferente, una denuncia distinta, un procedimiento distinto. Eso se traduce en tiempo, ganas y dinero. Y psicólogos, por cierto, psicólogos que tampoco te paga nadie. Cuando das el paso, yo he denunciado a mucha gente que me acosaba a través de las redes. He denunciado a gente que se presentaba a la puerta de mi casa. Y he denunciado, como decías, ministra, a gente que ha dado un paso más y que no solo te persigue hasta casa, te persigue en tu trabajo, te persigue en la carretera, sino que además es capaz de echarse encima de ti, de empujarte, de provocar avalanchas, de sembrar el caos. Eso es un procedimiento económico y psicológico. No tienes la alternativa que tiene a lo mejor un cargo público o un agitador de estos subvencionados que ganan 700.000 euros en 6 meses. Yo no. Yo soy autónoma, yo tengo una vida normal, trabajo en lo que puedo y en lo que me gusta, y cuando dedico mi tiempo en esto es porque quiero llegar hasta el final, porque confío en que habrá un juez en este país que se atreva a condenar lo que está pasando, que se atreva a condenar lo que nos están haciendo. Aunque me gustaría que en algunos momentos la Fiscalía actuase de oficio, me gustaría que en este país de alguna forma se protegiese, porque cuando hay un fenómeno como este, en el que hay un factor común de mucha gente que estamos en esta sala, sin conocernos, pero ya nos han insultado, ya nos han amenazado de muerte, ya nos han señalado, ¿por qué no se está actuando con total diligencia contra esta gente? Porque tienen nombre, apellidos y DNI y vidas, que no nos jodan la nuestra, que hablemos de la suya, porque todos conocemos a una persona que ha sufrido esto. Pero ¿dónde están los que lo ejercen? Vamos a hablar de ellos. Oye, por media, si todos alguna vez o todas en esta sala hemos sufrido amenazas o insultos, ¿dónde están los que lo hacen? ¿Habrá alguien fuera de esta sala? ¿Estará al otro lado? ¿Estará en la calle esperándonos para grabarnos, para intimidarnos, para seguirnos hasta casa? ¿Por qué? Hay que hablar de nosotras, pero hay que hablar de ellos, porque tienen nombre, porque tienen vida, porque tienen familias y porque si arruinan la nuestra, por lo menos que la justicia arruine la suya. Vamos